Ay, amor, mira, levanta Salomé, por Dios. Buenas noches nuevamente para todos los que están llegando. Leslie, Juliana, bienvenida. Camila, Mayerley, Santiago, Luisa, Hola, profe. Laura, ¿qué tal? Yarley, Leslie, bienvenida. Qué rico verlos por acá. Buenas tardes. ¿Quién hay más por acá? Vamos a ver quién más hay por acá. Luisa por acá. Bueno, 8 días sin vernos, ¿no? Por lo menos sin escucharnos. Bueno, estamos ya hemos llegado. Voy a desconectar por acá. Ahorita volví. Nuevamente un saludo para todos. Yo minimizo un poquito esto aquí. No, yo los veo un momentico otra vez. Les voy participando. Bueno, hoy una clase bastante agradable, chévere va a ser, porque hoy no hay números. Hoy no van a haber números. Perdón, un segundo. Un segundito. Perdón. Qué pena. Pena una llamada y me entró ahí maluco ahí. Bueno, en fin. Hoy no hay números. Hoy no van a haber números. Hoy nos vamos a alejar de los números por un rato. Y vamos a hablar de los conceptos básicos de la macroeconomía. Es bastante interesante, tiene que estar muy ligado con la historia. En este momento están sucediendo elementos y variables macroeconómicas a nivel del mundo muy importantes. Ahorita nomás estaba leyendo que probablemente va a tener una desaceleración China, y eso va a ser importante porque sería una como que llaman la desglobalización. Se estaba esperando, vamos a ver qué ocurre con ese cuento. Pero entonces hoy vamos a ver los conceptos básicos de la macroeconomía. Entonces me voy a pasar para otra página para ver los conceptos. Entonces está acá. ¿Sí ven la página? ¿Aló? ¿Sí ven la página? Sí, señor. Ah, ok, bueno. Ok, entonces, cuando hablamos de macroeconomía, en la primera instancia que estuvimos conversando y vimos esas gráficas, hicimos unos cálculos, hasta realizamos un parcial y estuvimos comentando sobre la oferta y la demanda. Eso, la microeconomía, son elementos de la microeconomía. Hoy vamos a ver ya la macroeconomía. Como estamos viendo, esto se llama economía general. Nos toca ver los dos bandos. Entonces vamos a hablar de la macroeconomía. Para hablar de la macroeconomía, muchachos, necesitamos apoyarnos de la historia para poder entender qué es lo que pasa con la macroeconomía. Entonces la macroeconomía... Dime, claro, Perdón, dime. interrumpirte. Tranquila, Es que no, Luisa tranquila. dice que si tú le puedes hacer el favor de aceptarla al grupo que está pendiente para ingresar. Ya la acepté. No ha entrado todavía, pero ya la acepté. Dice que no la deja ingresar, que no puede No, ingresar. ya le dije aceptar y ahí no ha entrado aún, pero ya la acepté. Ahí aparecen dos Luisas. Aparecen hasta dos Luisas, ¿sí? Pero ya la acepté. Ya la acepté. Ahí está para entrar. No sé por qué no ha entrado. Es que la internet se está colocando. Ya entró. Pero hay dos Luisas, ¿sí? Qué particular.
hasta ayer me decía algún estudiante que esta herramienta que llama Zoom, meses anteriores siempre ha sido usada en los empresarios o para la educación. Y ahorita pues con el cuento de la pandemia, pues ya las familias y todo el mundo se está conectando por acá. Pone Entonces, pesado. claro, claro, esto estaba concebido era para nivel educación y para nivel de empresarial, pero tuvo esa mutación y la gente no entiende, con cariño y respeto, de que a estas horas por lo regular se está haciendo el teletrabajo y hay gente que no, que hablar con la mamá, el papá, bueno, es muy válido también, pero bueno, satura la herramienta. En fin. De hecho, ahorita con este encierro, mi internet ha sido un caos. Hay clases donde yo no he podido ingresar. Sí, sí, para Me todo. toca aprovechar en el momento en que tengo buen internet como para subir los trabajos, como Claro, para adelantar. Pero sí. claro, claro. Sí, sí, Y se ha no ha puesto sido, súper pesado, Tigo. no ha sido difícil, no ha sido. Por favor, le dicen a Luisa que ya la acepté, no han entrado, no sé, ahí no ha entrado. Algo le está ocurriendo para poder entrar no entra, se salió nuevamente. Auxilio, dice. Pobrecita, sí, aquí no ha entrado. Hay 11 participantes. Ya la admití, pero no sé. Aquí marca cuando alguien va a admitir, cuando alguien va a entrar, me marca a mí quién va a entrar. Bueno, entonces, cuando a mí me marque, yo la admito. Estos eventos macroeconómicos, lo que yo quiero contar es que vamos a ver como la historia de por qué se hicieron estos eventos. Y más, fueron muy marcados en el siglo XX. En el siglo XX vamos a hacerlo como en dos cuerpos. O en tres más bien. Vamos a ver el crash de la caída de la bolsa en el 29, qué fue lo que ocurrió. Es un videito corto, vamos a ver un videito. Luego vamos a ver a Keynes, su teoría que propone Keynes. Y por último, en la parte de la macroeconomía a partir del 70, es que en los 70 va a ocurrir la crisis del petróleo, la crisis energética, y eso también fue un punto importante dentro de los eventos macroeconómicos del siglo XX. Pues en estos momentos, ahí va a entrar el María Camilita. En estos momentos, pues la pandemia va a tener un repunte bastante importante a nivel macroeconómico. Entonces, vamos a ver el crash del 29. Ya, ¿Qué fue lo que ya. ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando la Sí, bolsa... ya entré. Dime, ¿alguna pregunta ahí? Hola, profe. Hola. Entré, ay, pero me entró con la cuenta. Profe, qué pena. No, tranquila, aquí Dice te... MS Campus, pero esa soy yo. ¿Ah, eres Entré con Luisa? la cuenta del trabajo, sí, No porque mira que importa, tranquila, no me bienvenida. quería dar. Luisa, y te veía doble acá y no entrabas y no entrabas, pero bueno, ya estás acá, bienvenida. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver, vamos a apreciar qué pasó en la crisis del 29. Recordemos que en la crisis del 29 va a haber el crack, la caída de la bolsa de Nueva York. Entonces, para eso vamos a ver un video de qué fue lo que ocurrió. Me paso para acá. Vamos a ver si nos lo permite. Vamos a ver el video de qué fue lo que ocurrió. Vamos a ver este video. Está igual en la plataforma, está el videito. Vamos a escuchar el video. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los Un segundito. precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Durante años, los precios de las acciones... Voy a volverlo a colocar, qué pena que es que no se ve bien. ¿Sí están viendo esta pantalla? La verdad, profe, se congela, o sea, habla, se congela. Sí, profe, habla, pero queda como pausado ahí. La imagen se Tranquilo. ve pixelada. Se ve pixelada, vamos a ver.
1929 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman Eso ya es internet. en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Durante años, los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el jueves negro. De repente, la bolsa de Nueva York se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Dicen que hubo gritos en el parque. En las calles aledañas se congregó una gran multitud. Para entender el crack debemos retroceder una época. En 1919, los Estados Unidos habían emergido. Estados Unidos estaba viviendo una etapa de su historia muy gratificante y placentera, que creían duraría para siempre. Eran los felices años 20. Las producían productos para la vieja Europa. Unos bonos, llamados bonos libres. Si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvía el precio de los bonos con intereses. Por primera vez, los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros. Así, Charles Mitchell, presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un público con tendencia a invertir, decidió sacar al mercado bonos corporativos o acciones, y le dijo a la gente que eran inversiones fiables y los bancos en nuevos productos abrieron el grifo para que la primera vez y pese acceso al crédito y todo director banco aún limpio de endeudarse y dar crédito para la recién creada federal en 1902, dando niveles históricamente bajos. Su inicial era bursátil. La bolsa era un mercado muy restringido, como daba el mercado especulativo se abrió a todo el mundo. Todo el mundo quedaba. Había agencias de por todo el país. Eran lugares donde invertir. Se actualizaban los valores a cada segundo y era necesario acudir para poder comprar o vender. Allí se te proporcionaba un papel para dar validez a tu compra o venta y este debía ser conservado. Y llegó alcance de todo tipo en Estados Unidos. La gente estaba encantada. Se creó un mercado alcista que parecía que no bajaría nunca. En los años 20 se llegaban a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. La situación era aún más por la venta de acciones a crédito. Si comprar acciones, pedías dinero pero es muy bajo. Total, en un mercado alcista, al vender recuperar dinero y al final se ganando. El mundo se daba a 10, es decir, una suma 10 veces superior a tu capital real. Se calcula que 2/3 partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. La bolsa supera y la gente está dispuesta a pagar. Las precedentes. En vista del gran beneficio que todo el mundo estaba obteniendo, la gente no le importaba cuánto pagar por las acciones, siempre y cuando subieran. Este exceso de demanda provocó que los valores creciesen y creciesen sin control. Fuese de la empresa que fuesen, no importaba por qué estaban subiendo, siempre subían. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose de sus valores reales. Así es como se crean las burbujas. Paul Warburg, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado y avisó de una enorme depresión, pero nadie le quiso escuchar. Lo hicieron callar. Nadie escuchaba a las personas que querían pisar la realidad y la gente sin mucho y aumentando la burbuja. Algunos inversores profesionales se dan cuenta de que el mercado está aumentando. Los más profesionales como Kennedy, de que luego sería prestado un individuo como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora de que yo lo deje. Así llegó la inflexión de la burbuja. Obviamente, el mercado se había vuelto más volátil y el malestar aumentó por un planos. Y la cae. Miércoles 23 de octubre de 1929. Sufrió un gran bajo la casa de lo que podía ser típico y recordado jueves negro de Wall Street. Jueves 24 de octubre de 1929. Saltó una furia era que en poco con órdenes de venta por 1 millón de títulos. Llegaban a ofrecer paquetes de acciones a 1/3 de su valor, sin encontrar comprador. Los agentes de bolsa pedían desesperadas garantías para que los títulos con anterioridad se habían comprado a crédito. Ponte, nadie. Empezaron a hacer suicidios. Gente tirante de la calle, curiosa, empezó a entrar en las instalaciones. El pánico fue. La policía de Nueva York tuvo que tomar por estar posible roto la burbuja. La reacción popular fue: no puede estar pasando. Los bancos se intentaron la situación. La reunión incluyó a Tom actuando como representante de JP Morgan Chase,
Albert Wiggin, representante de Chase National Bank. Escogen a Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para actuar en su nombre. Para paliar la debacle inyectan dinero en una serie de valores que se suponían fiables, los que se conocen como Blue Chips. El multimillonario John Rockefeller, con esperanza de que cambie la... Una intervención había logrado revertir la sangría de precios. Para y bajar confianza en los periódicos anunciaban: la crisis de la bolsa ha pasado. Lección de confianza no. Para recuperar el lunes llegamos al martes 29 de octubre de 1929. Como el índice de dio más que ninguna otra. Continuaron hasta el mes de enero. Gobierno pedido por el republicano. Cerrar de solventes. Millones de personas guardados. 3.000 de ellos cerraron en los entes. Después de ello, la muchas se echaron al cielo. Significa empiezan a de finalmente hasta Australia, Inglaterra y abandonó el patrón oro. Francia e Inglaterra. La activación social, producción económica, se paró en Alemania. Joven empezó a abrir su símbolo de la economía. Se va a Aló. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, entonces ahí vimos, pues, igual el video está ahí en la plataforma para el que lo quiera volver a ver, pues, lo aprecia, pues, ahí me disculpan que ya sea eventos de internet, que no, que tenga, pues, esos tramitos ahí como entrecortados. Claro. Esa no fue la hambruna que vivió España. ¿Esa qué? Ellos tuvieron una crisis igual que le llamaron la hambruna. No sé si sea esa misma, que también le afectó porque ahí está hablando que de Alemania, de Francia. Sí, claro. De pronto la hambruna sería en el gobierno, en la dictadura de Franco, pudo haber sido, ahí sí se me escapa. Sí, y por la historia que acaba de ver, pues que acabo de ver, se parece mucho también a lo que hace poco España también vivió, que fue salir, que apenas está hecho surgiendo. También hablaban de que explotó la burbuja inmobiliaria, algo así, donde todos los facilitaban la compra de chalés, de terrenos. Claro, pero es que la crisis inmobiliaria fue en todo el planeta, fue en el 2009, fue esa época, empezó en los Estados Unidos la crisis inmobiliaria, claro, y repercutió en España fuertemente, ahí se apenas medio se está levantando. Entonces esas son las crisis financieras y han detectado que son cíclicas dentro de los elementos, dentro de las tendencias macroeconómicas. La crisis del 29, mire todo, pues hay muñequitos, pues nos lo mostraron de una manera muy didáctica. Antes, cuando sucede y en qué quedó la crisis del 29. Luego va a aparecer la Segunda Guerra Mundial que estalla en el 39 y ya es otro cuento. El cuento está también de que, como manera para que pillen la dimensión de la crisis del 29, de pronto ustedes han visto películas norteamericanas donde había muchas polvoreadas, o sea, mucho polvo, calles llenas de polvo y polvo. Resulta que en la crisis del 29, como dice el cuento, como se puede decir, tras de que, tras de que gordo hinchado, como dicen, de malas para caerle. Resulta que, aparte de la crisis, en la pobreza y en la miseria absoluta para el pueblo norteamericano, iban a sembrar, por ejemplo, la parte agrícola que ha sido tan fuerte para los norteamericanos, y resulta que no pegaba nada porque hubo unas polvoreadas impresionantes donde no permitían que se pudiera cultivar. Entonces el secretario de Agricultura de ese entonces le propuso a los campesinos, a las personas que estaban dedicadas a la agricultura, de que para evitar esas polvoreadas que colocaran barreras naturales, que en este caso eran árboles. Pero resulta que los campesinos no hacían caso, no. Entonces, para poder que hicieran caso, dijeron, si ustedes siembran árboles, nosotros les compramos las cosechas. Entonces ahí se empezó a activar ese sector de la agricultura porque colocaron barreras, exactamente lo hicieron y eliminaron un poquito esas polvoreadas, bastante le eliminaron. Para el que le guste el cine y aprecie una película donde se destaca la depresión americana, es una película que se llama El Luchador, es de un boxeador.
el luchador, con Russell Crowe. Ahí muestran en parte cómo se estaba viviendo la depresión americana. Entonces, resulta que en el transcurrir de la depresión, los gobiernos tienen que salir avante. Usted no se puede quedar en la pobreza, usted tiene que tratar de ser rico, digámoslo en ese sentido. Hay un dicho, no sé si usted lo han escuchado, que dice: usted no tiene la culpa de haber nacido pobre, pero sí tiene la culpa de morir pobre. Eso sí es culpable usted. Entonces, los gobiernos tienen que activar la economía de alguna manera. Entonces va a aparecer a escena un señor que en ese entonces era el secretario del Estado, el secretario de Economía, digamos, como el ministro, y él es el que va a salvar la crisis. Se llama Keynes y promulga unas teorías que llaman las teorías keynesianas. Entonces, quiero también que lo vean cómo Keynes va a salvar la crisis. Entonces, vamos a ver el video. Lo voy a poner de antemano primero grandecito para poder que nos vayamos para allá. ¿Listo? Yo lo pongo aquí grandecito. En los años 80, los países centrales impusieron sus duras recetas. ¿Lo ven? Sí. Ok. Neolítica latina. Pero hacia finales de siglo, esas medidas comenzaron a mostrar sus fisuras. Las economías de los países emergentes se desmoronaron y quebraron. Las industrias nacionales generaron desocupación y marginalidad. En ese contexto de crisis volvió a sonar con fuerza el nombre de un economista olvidado hacía tiempo: John Maynard Keynes, para muchos el economista más importante del siglo XX. Keynes fue un teórico y académico inglés que propuso políticas proteccionistas y el fortalecimiento de la economía en 1930 y 1960. Keynes el mercado no se regula por sí mismo, sino que necesita del Estado. Propone políticas de fomento del trabajo, redistribución de subsidios, seguros del Estado presente, se atreve a bienestar. También llamado Estado benefactor, ve los derechos de salario y de calidad de los habitantes de un país. Sembraron también y reaparecieron con fuerza el laicismo. Keynes nació en Ciudad de Inglaterra en un alto nivel. Política, estadística y ocurrió gran parte entre las puestos públicos. Fue un brillante con gran sentido para atravesar las grandes crisis del PIB. Propuso soluciones concretas porque el capitalismo de guerra estaba sumida y la desocupación de Keynes, la experiencia práctica de 3 momentos del siglo XX. Tanto la primera como la el crecimiento se produjo en Nueva York, que dio que en esos momentos Keynes propuso poner una acción liberal, dominante durante años. Al lado, el fundador de la moderna afirmaba que si se iba realmente a el mercado tendía a liberarse. Según el liberalismo, bienes y servicios y el mercado del libre juego de la manipulación. Toda la economía, no de ninguno. La crisis sacó una aguda caída de los precios. Durante el el gobierno británico además aumentó los obras públicas, también el inseguro desempleo. La inglesa sufrió una devaluación del 26%. En Bretaña el 22% y en Alemania fue mayor. Esto Keynes puso que el Estado tomara el control de la no fueron aceptados. En el llamado Viernes Negro, la bolsa de Wall Street se desplomó. Que fueron 13 millones. En esto asumió Estados Unidos Frank Roosevelt. El no puso en práctica una serie de que el Estado debía intervenir para ganar y crear un programa de desempleo. Keynes dio a conocer su teoría para estimular la economía. Su pensamiento realizó juego en lo que se puso pleno empleo. El Estado debía intervenir en las políticas. Ver la economía es Estado. O sea, lo que se plantea que si hay desempleo, los gobiernos están obligados a la creación de puestos.
Este argumento libera que el mercado tiene por sí mismo está determinado por la producción, por la capacidad de compra de bienes y servicios. ¿Qué diferencia de los liberales? Keynes va a la producción, por eso la creación de empleo y tal como. El de Roosevelt duplicó la producción industrial, en pocos años la economía creció. Bueno, es decir, muy buenos a la economía, pero ya de la década del 70, el aumento del precio del petróleo puso fin al ciclo de crecimiento y de baja inflación. Tras 20 años de relativa estabilidad económica y ante esta nueva crisis, las políticas de Keynes se mostraron ineficientes. La nueva teoría de la mapa de política económica, el modernismo gurú, mimó los preceptos de Adam Smith. Los modernistas sostienen que significa que todos los precios por la demanda. Se propuso reducir el dinero, sacar el mercado y quita dinero al mercado sueldo bajo. En 1909, los partidos impulsaron las políticas neoliberales en Inglaterra. Consideraron que de combatir el desempleo era con la llamada indemnización laboral. Estas permitieron bajar indemnizaciones por despido, recordar subsidio. El empleo es eficioso para la inversión. Así, las recetas neoliberales en gran parte se al máximo. Esto de imprimir los gastos consideraban superfluos, como ya seguros de desempleo y subsidios. Esta receta producción y creció el desempleo. Creció en 1983, con el negro de Hong Kong y el recto de Chile en 2004. Después del rumbe de la cifra, Estados Unidos crisis se instaló en España, Portugal y Grecia. Convertibilidad del neoliberalismo de Argentina, seguido por populares de la región, fueron del Estado a los sectores más vulnerables. Entre otras medidas, la actualización de jubilaciones, la introducción al sistema previsional. Voy a tener un momentico, muchachos, ya regreso.